Muy buenas muchachas, muchachos. Vamos a iniciar la última clase del curso que va a ser de esta manera, con un poco de la lírica latina. Ya vimos en un primer momento la lírica o la poesía de los griegos. Ahora vamos a abarcar la contraparte de los romanos. Solamente claro que el examen, que es la próxima semana, va a involucrar 4 temas, que es la historia de Roma, todo el análisis que hicimos de la Eneida, también la poética de Horacio y la lírica latina o la lírica romana, que es esta clase que se va a ver a continuación. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la lírica latina, primeramente nos referimos al género poético, al género lírico, que a nivel clásico, o sea, de la antigüedad griega, luego también a la antigüedad misma latina, tiene que ver con que está en su mayoría escrito en verso, posee un yo lírico, expresa pues los sentimientos, las emociones, tiene que ver con el uso de determinadas figuras literarias, figuras de construcción, licencias poéticas. En muchos casos posee rima, posee métrica. Entonces es una poesía que tiene esas características más generales del género que ya hemos podido ver de diferentes maneras. Y como dije, la lírica latina en este caso tiene mucha relación con la lírica de los griegos, porque retoman muchos temas que ellos tenían. La métrica es parecida y tal como sucedió con la posterior conquista de los romanos de prácticamente toda Europa, ellos conservaron y tenían en una alta estima la producción cultural de los griegos. Entonces hay un vínculo ahí, un vínculo importante, que es también una pregunta que ustedes deben aclarar y que deben investigar de cara al examen. ¿Qué relación había entre la lírica latina y la lírica griega? La poesía lírica, vamos a ver, es aquella en la que predomina la expresión del sentimiento subjetivo del autor. Cuando hablamos de expresión del sentimiento subjetivo, quiere decir la manera en que ese yo lírico, ese poeta, va a manifestar de manera original o de manera pues diferente uno de otro, cómo viven el amor, la tristeza, el dolor, la alegría, los placeres. Eso va a cambiar dependiendo de autor en autor, por eso es sentimiento subjetivo, porque es muy propio, muy característico, muy de cada quien. Nunca se les olvide esa palabra subjetivo. Eso implica. El origen de la palabra lírica alude a la antigua costumbre griega de recitar los poemas con acompañamiento musical, generalmente de una lira. Esta costumbre se perdió, pero se mantuvo el nombre de lírica para la poesía de corte personal, o sea, en sus orígenes ahí también se ve el vínculo entre lo griego y lo latino. ¿Cuál es ese vínculo? Que la misma palabra lírica los latinos la toman y recuerdan a los griegos en su forma de vivir la poesía, que era poesía, lo escrito, lo oral, con lo musical. Ya como dice ahí se perdió, pero en ese momento era bastante recurrente, lo musical con lo oral y lo escrito.
Entonces sí, ven ustedes, la poesía pues se convierte en un género literario de origen griego. La poesía lírica se cultiva por poetas como ya vimos en su momento, Safo, Alceo, Píndaro, Teócrito, eh, y tantos otros que pudimos admirar, que ustedes recitaron, que ustedes conocieron. Entonces, es un vínculo importante. En Roma, recordemos, la sociedad romana, todo el tema de la conquista, toda la sociedad ponía sus esfuerzos en conquistar otras tierras, ponía sus esfuerzos militares al servicio de una causa. Por eso habla ahí, más que al sentimiento personal. O sea, esa misión de Roma, que era conquistar, que era de fortaleza militar, se imponía a intereses personales. Entonces, esa visión romana de lo colectivo, de lo grupal, de concebirse como una sociedad donde los individuos tienen una visión común, figuraba por encima de lo personal. Sin embargo, a finales del siglo II a.C., una serie de circunstancias políticas y sociales, como la falta de un público para el teatro, crisis agraria, o sea, de la tierra, poco interés por los asuntos del Estado, inclinaron los ánimos de los ciudadanos cada vez más hacia la intimidad y hacia la vida privada. Eso que mencionaba yo al principio, pues fue cambiando y cada vez más se volcó a lo íntimo, a lo propio. ¿Por qué? Porque todas esas series de circunstancias, ya una vez que Roma se convirtió en ese gran imperio que era, pues fue como todo, tiene su auge, tiene su gran imperio, pero ese imperio poco a poco se va cayendo por diferentes circunstancias. Entonces, eso va a repercutir en el estado de ánimo de la gente, que no se sienten tan identificados con esa misión y visión colectiva, grupal, de lo que debería ser Roma. Y pasan a refugiarse en lo íntimo, en lo privado, en lo personal. Entonces, una primera característica de esa lírica romana es la siguiente. Los romanos empiezan a manifestar su interés por una poesía alejada de lo público, más intimista, volcada en la predilección por las cosas pequeñas y vinculada a un reducido círculo de intelectuales. Entonces, primera característica, una poesía intimista, alejada de lo público, que se fija en lo cotidiano, en las cosas pequeñas de la vida, en las cosas sencillas de la vida. Y vinculándolo con lo que decía Horacio, es una poesía que se reduce a un círculo de intelectuales. Es una poesía selectiva para no todo el mundo. Entonces, es un elemento fundamental de esa lírica latina, su carácter intimista, su carácter subjetivo, su carácter cotidiano también. ¿Ok? Producto, como dije, de la evolución que yo mencionaba al principio. Es lo que decíamos, ahí podemos resumir de manera, pues, todavía más sucinta. Hay un tono personal, un tono intimista, un tono íntimo, porque la poesía también es eso, ¿no? Que, que la persona se sienta y reflexiona sobre los aspectos que le han sucedido, o también las personas tienen sus propias reflexiones, sus propias formas de entender los fenómenos humanos, los sentimientos, y eso lo expresa en el arte. Espontaneidad y sinceridad. O sea, se da una libertad ahí importante para que la creación vaya fluyendo. Hay un compromiso del poeta consigo mismo. De ahí la sinceridad. De buscar, en el marco de esa fluidez de las ideas, en el marco de una subjetividad,
poder entregarse por completo y lograr obras lo más acabadas posibles. Erudición mitológica. ¿Qué quiere decir esto? Que los poetas expresan un amplio conocimiento por las historias mitológicas, de la mitología griega y de la mitología romana. Recordemos de que ya muchos de estos están ya, siglo II, siglo I antes de Cristo, entonces ya ha pasado toda la difusión de la mitología romana, que vimos un poco con la Eneida. Entonces ellos toman muchos motivos mitológicos, tanto griegos como romanos, en sus poemas, y los desarrollan con un conocimiento, con una inteligencia muy importante. Hay variedad métrica, utilizan diferentes maneras de construir los textos. Esto ya remite a un plano formal, a la forma, cómo los van a construir. Hexámetro dactílico, eh, mediante rimas de arte menor, versos en decasílabos, alejandrinos, toda esa cuestión. Va a ir variando bastante. De poeta en poeta o un mismo poeta puede expresar de diferentes maneras diferentes tipos de métrica. Por eso hay variedad métrica. Cuando hablamos de variedad métrica quiere decir muchas maneras de presentar un verso. Muchas maneras. Vemos muchos versos o los versos están escritos con diversidad en la cantidad de sílabas. Son poemas cortos, en la gran mayoría. Recordemos que muchos de los poemas romanos, perdón, griegos, eran muy extensos, eran casi narraciones. Los romanos, los latinos, presentaban un cambio importante. Eran más inclinados por la brevedad. Ahí hay un hilo de continuidad. Brevedad, sencillez, sinceridad. Queremos expresar grandes cosas, grandes sentimientos, con palabras simples y a la mayor brevedad posible, como se dice popularmente. De nuevo, hay un vínculo entre la lírica latina, o sea, la práctica ya de la escritura, de la poesía, con buena parte de las teorías de Horacio. Ven ustedes, brevedad, son cortos. Hay un léxico rico y preciso, eso que es, se escogen las palabras que deben ir y se deben ajustar al tema, al tono, al sentimiento de un poema. Nada está por azar en la poesía de los romanos. Todo está ubicado donde debe ir. Precisión, a eso se refiere. Cuando hablamos de un léxico rico y una gran expresión, un léxico rico de gran riqueza, quiere decir que ellos utilizaban un vocabulario muy amplio. Podemos utilizar diferentes palabras para expresar un sentimiento. Esa es la riqueza del léxico. Una expresión pura. ¿Qué quiere decir la pureza de expresión? De que si un determinado poeta latino decide tratar, por ejemplo, la temática del amor, busca reflejarla de la mejor manera posible según su concepción sobre el amor. Por eso se deja en claro que la manera de expresarse, los tonos deben estar acorde con el sentimiento y con la temática de la obra. Ahora podemos pasar a ver algunos autores importantes relacionados con la lírica latina. Ahí encontramos, por ejemplo,
A. Catulo. Es el más genuino representante de la generación de los poetas novi, poeta de novi, nuevos, innovador de la poesía latina. Combina la poesía con el sentimiento amoroso y personal. Combina los grandes temas con lo subjetivo. Su producción poética, Carmina, conservamos 116 composiciones. Vamos a ver un poco. A ver la número 8. Ay, Catulo, deja de hacer simplezas y ten lo que está muerto por perdido. Radiantes soles te brillaban cuando en esos días ibas allí donde quería la niñita, amada por nosotros como nadie será amada jamás. ¿Qué fiestas celebraste allí entonces? Que tú deseabas y ella no. En verdad, lucían soles radiantes. Ella no lo quiere, no lo quieres tú, débil, ni persigas a la que huye, ni vivas miserable. Resiste con tu mente obstinada. Adiós, niña. Catulo aguanta ya, no te rogará ni pedirá nada. Vamos con la número 5, dice. Vivamos, lesbia mía, y amemos. Si los sabios reprueban nuestros actos con excesivo escrúpulo, olvidémoslos. Los astros se sumergen en el oeste para luego retornar. Pero nosotros, cuando se extinga la tenue luz de nuestras vidas, dormiremos una noche eterna. Dadme 1000 besos y 1000 besos más y otros 100. Comienza de nuevo y completa 1000 con 100 más. Cuando hayamos acumulado muchos miles, revolvamos todo y perdamos la cuenta para que el malvado no pueda encantarnos cuando sepa de los besos que compartimos. Este poema es hermoso, es un poema de amor, donde se da esa figura cuantitativa importante, excesiva, apasionada, de los 100 besos, los 1000 besos, donde se entremezcla esa reiteración como figura de construcción. Desde el punto de vista temático, el grupo más numeroso es el compuesto por poemas de tipo amoroso y erótico, dedicados especialmente a su relación con Colodia o Lesbia. Dice, me parece a la altura de un dios y que, si es lícito decirlo, está por encima de los dioses el que, sentándose frente a ti, te mira y te oye mientras ríes dulcemente, lo cual a mí, desdichado, me arrebata todo el sentido. Pues, en cuanto te contemplo, lesbia, ni un hilo de voz queda en mi boca. La lengua se me entorpece, una tenue llama fluye bajo mis tintinea en mis oídos un característico zumbido. Mis ojos se cubren con una noche gemela. La inactividad, Catulo, te resulta perjudicial. Con la inactividad te desbordas y te exaltas demasiado. La inactividad trajo la perdición antes a reyes y a ciudades ricas. Hay una combinación también entre el tema de la idealización de la mujer, deificación de la mujer, se le hace una diosa, pero también entra el tema erótico, el tema de las ganas contenidas, el desenfreno que está a punto de expresarse y que está agobiando en este caso al ser amado. También trata otra serie de temas como el amor erótico, como ya hemos dicho, descripciones de la naturaleza, sátiras privadas, un panegírico a su hermano, temática esta propia de la nueva corriente poética del amor, no solo romántico, sino el amor filial, el amor hacia personas del círculo familiar. No te sorprendas, Rufo, de por qué ninguna mujer quiere colocarse bajo tus sensuales muslos
aunque la tientes con el regalo de un vestido exótico o con los encantos de una piedra preciosa. Te perjudica una mala fama por la cual se dice que bajo la gruta de tus sobacos habita un macho cabrío. Después de recorrer muchos países y mares, he llegado, hermano mío, para asistir a tus exequias tristes, para rendirte el último tributo y vanamente hablarte de a tus cenizas mudas, porque el destino te ha apartado de mi lado a traición, injustamente. Ahora, toma al menos esta ofrenda que según la paterna tradición se tributa a los muertos, recubierta por completo de lágrimas fraternas. Este es mi último adiós, querido hermano. Desde el punto de vista formal, Catulo introduce en la poesía latina varios metros tomados de la lírica griega, y su lengua está llena de expresiones populares, diminutivos, etc., pero sobre todo exquisitamente seleccionado en búsqueda de la perfección. Hay una síntesis de tradiciones poéticas en Catulo, lo griego y lo latino, lo viejo y lo nuevo. Esa síntesis integradora de lo viejo y lo nuevo es el camino que escoge el poeta para la perfección. Celio, nuestra lesbia, aquella lesbia, la lesbia aquella a quien Catulo amó más a ella sola, que a sí mismo amó y que a todos los suyos, ahora por plazuelas y callejones prodiga sus favores a los nietos del magnánimo Remo. Tema griego con tema romano o latino. Virgilio, que también es importante saberlo, Virgilio no solo se dedica a la, a la épica. Virgilio también se dedica a la lírica, a la poesía. Hemos visto, nació en Italia, en Mantua, murió en Mantua cuando volvía de Grecia. Formó parte del círculo de Mecenas, fue amigo de Horacio. ¿Ven? La relación entre la poesía y la teoría. Y de Octavio Augusto. El poeta recoge la herencia de los neotéricos, en cuyos ambientes literarios se movió el joven cuando llegó a Roma. El alejandrinismo que caracterizaba esta corriente poética está presente en su obra lírica. Versos alejandrinos de más de 14 sílabas. Esta obra del joven Virgilio apunta ya a los rasgos de toda la literatura augustea, o sea, del periodo de Octavio Augusto, el emperador. Clasicismo formal y sintonía con las realidades políticas y sociales. Aquí vamos a diversificar un poco la temática. En Catulo, el amor romántico, el erotismo, lo cotidiano, se deja claro. En Virgilio hay una síntesis entre lo clásico formal con la necesidad de expresar determinadas circunstancias sociales y políticas. Ya vimos que en la Eneida lo político está presente porque es una forma de reivindicar la grandeza de Roma. Por eso fue por encargo la Eneida, para esa función política e ideológica. La poesía también tiene que ver con eso. Bucólicas o églogas son 10 poemas de entre 63 y 111 versos en hexámetros dactílicos y de tema pastoril, a imitación del poeta alejandrino Teócrito. Estudiada de la égloga cuarta, dedicada al cónsul Polión. Ven ustedes el vínculo con senadores, con cónsules, con emperadores. Ya desde antiguo, ciertos autores cristianos vieron en ella una profecía pagana del nacimiento de Cristo. La cercanía con esa fecha ya sugiere una transformación. Horacio perteneció al círculo literario de Mecenas, y esto le acercó a Augusto también, con el que llegó a tener una sincera amistad. Es junto con Virgilio
el poeta que mejor refleja los altos ideales de la reorganización social y religiosa que pretendía Octavio Augusto. Es el más grande de los líricos de la literatura latina, ya que consigue una perfecta adaptación a la poesía latina de los metros líricos griegos. Entonces se repite en Horacio, en Catulo, esa necesidad de unir la tradición griega con la tradición a la métrica, en cuanto a la rima y en cuanto a la temática. Ahí se vinculaban la lírica griega, la lírica latina. ¿En qué se podían diferenciar? En que la lírica latina es más íntima, la lírica latina es más breve, la lírica latina busca más la precisión de las palabras, cuida más lo formal. Si bien es cierto, las dos se dejan llevar siempre por los sentimientos, por expresar emociones, la lírica latina es más cuidadosa por la forma que por el contenido. No quiere decir que lo descuide, pero es más cuidadosa de la forma que del contenido. Y también aborda aspectos de este índole ideológico político al servicio de exaltar en cierta forma esas figuras. Horacio es probablemente el autor latino de mayor difusión en nuestra cultura. Muchos de los tópicos poéticos imitados por poetas de todas las épocas. O sea, fue un referente en la época y después. Buscaban imitarlo, pero como él, como sus producciones, no hay tantas. Y es un referente, como dije, incluso superior en cuanto a la poética, superior a Virgilio. Virgilio lo que trató más fue la épica. Horacio fue más poeta y también dio sus ideas en el arte poética o esa carta a los pisones, que fue la que es el nombre alternativo de la poética. La obra de Horacio es muy extensa y de varios géneros literarios. Sus obras pertenecientes a la lírica o a la poesía lírica son epodos y odas. Muchos de los tópicos poéticos imitados por poetas de todas las épocas y de todas las lenguas tienen su origen en la lírica horaciana. O sea, de la lírica que hay en esta época latina, Horacio es el más importante. El más importante. Un poco más importante que Catulo, pero sí lo es el más importante. Definitivamente. Y hay que estudiarlo más. Beatus ille, quid procul negotis, ut prisca gens mortalium, paterna rura bubus exercet suis. Epodos, dichoso aquel que lejos de sus ocupaciones, como el linaje antiguo de los hombres, cultiva con sus bueyes los campos patrios. Hasta ahí es lo que decía ahí. Libre de toda deuda, sin despertarlo un soldado con su airada trompeta, sin temer al tempestuoso mar y que evita el foro y las suntuosas moradas de los poderosos ciudadanos. O sea, ese poema de Horacio transmite definitivamente una adulación a qué? A la vida campestre, a la vida de pastoril también, a la necesidad uno de liberarse de diferentes presiones de la vida en la ciudad, esa vida acelerada, individualista, egoísta, y plantea un refugio en esas labores. Tú no busques, porque no está bien saberlo, qué final a mí y a ti nos han dado los dioses, Leucónoe, ni descifrar los cábalas babilonios. Qué mejor que sufrir lo que ha de ser,
ya sea que Júpiter te conceda muchos inviernos, o como último que ahora destroza el mar Tirreno contra las rocas, sé sabia, deja el vino y en este breve tiempo concentra larga esperanza. Concentra larga la esperanza. Mientras hablamos, el tiempo huye celoso. Sácale partido a este día sin creer que otro vendrá después. Sácale partido a este día. Eso es carpe diem. Aprovecha el día. Sácale partido a este día. La visión de vivir la vida al máximo, de vivir hoy como si fuera el último. Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Es un verso de Antonio Machado, me parece. Tendría que buscar bien, pero sí me acuerdo de ese verso. Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Para que ustedes vean la influencia de Horacio en un poema, en un poeta español un poco más contemporáneo, de inicios del siglo XX, por ejemplo. No es cuento esa influencia. No es nada más decirlo por decirlo, está latente. Qué lindo ese poema. Mientras hablamos, el tiempo huye celoso. Sácale partido a este día sin creer que otro vendrá después. Está bien, es válido hacer planes, es válido pensar en el futuro, es válido tener proyectos, pero a veces lo que sucede es que nos vamos en eso. Mientras hablamos, el tiempo huye celoso. Entonces, nos pasamos haciendo planes y no vivimos. La elegía es otro tipo de poesía lírica, llamada así por estar escrita en verso elegíaco, o sea, hexámetro y pentámetro, de 6 y de 5. Tiene su antecedente en la poesía lírica griega de Solón, como ya vimos, Calímaco, Teognis, Anacreonte. Los elegíacos romanos tomaron de los griegos diferentes temas amorosos: goce, sufrimiento, erotismo, pero la elegía romana alcanzaría un tono más subjetivo y personal, que la hará más íntimo, más realista y más emotiva. Es lo que hablamos ahora, la constante. Esa semejanza y diferencia entre los griegos y los latinos, sí, claro. La elegía de los griegos era amorosa también, sufriente, erótica, pero a diferencia de esa elegía, la elegía de los latinos era toda, con esos mismos temas, pero más subjetiva, más personal. Como dice ahí, que la era más íntima, más realista y más emotiva. Todos los poetas elegíacos tenían una amada a la que dedicaban sus obras. Tibulo. Sus tendencias republicanas le impidieron integrarse al círculo de mecenas y no participó activamente en la política de Augusto como Horacio o Virgilio. Era un poco más, no era tan aceptado entre los círculos de poder. Tibulo es el más delicado y humano de los elegíacos romanos. Sus versos carecen de la ampulosidad retórica. ¿Qué es ampulosidad retórica? Quizás esa precisión en el uso de las palabras y la riqueza no era tanta como en otros poetas, eso es. De Ovidio y de las erudiciones mitológicas de Propercio, estilo sencillo y equilibrado. El Corpus Tibulianum está compuesto por 3 libros de elegías, atribuidos tradicionalmente a Tibulo, aunque solamente los 2 primeros son de él. Los otros fueron escritos por Sulpicia y otros autores del círculo de Mesala. La temática es variada, composiciones amorosas dedicadas a sus amadas Delia y Némesis. ¿Ven? El amor
idealizado, el amor correspondido, pero también el amor como decepción, el amor no correspondido. Elogio de los placeres de la vida tranquila en el campo. Es parecido a lo que habíamos leído anteriormente de Horacio. Actitud pacifista. También ese poema de Horacio tenía actitud pacifista, porque hablaba de un rechazo a los soldados. No me afano por ser laureado, Delia mía. No quiero ser llamado cobarde e indolente. No le importa que le digan que no es valeroso, que no es de la guerra. No le importa eso. Lo único que le importa es estar con Delia. Ojalá te esté viendo cuando llegue la postrera hora. Te tenga moribundo en mi trémulo. Llorarás y tendido, Delia, y yo en la pira a punto de arder, me darás besos empapados también de tristes lágrimas. Vean ustedes el amor, la muerte, el fuego. Ese amor llevado a ese extremo, imagínense ustedes. Esa imagen fuertísima del yo lírico quemado, prendido fuego, y la amante, la mujer, ahí con él, fundida en un beso, la pasión ardorosa que transmite el fuego. Es muy interesante esa imagen también, que uno la construye cerrando los ojos. Ellos no solo no solo los consume el fuego, más bien lo que los consume es la pasión, el amor. Y el fuego aparece como un símbolo de ese amor incandescente que se va a recrear todo el tiempo y que no va a desaparecer. Propercio forma parte del círculo de mecenas con Virgilio y Horacio, sí. Renovación de la lengua poética, aquí mezclamos lenguaje antiguo, que son los arcaísmos, con un lenguaje popular. Otra característica importante de la lírica latina, esa mezcla del lenguaje arcaico, antiguo, culto, con el lenguaje más popular. Porque si bien es cierto, la poesía latina tenía una condición de élite, era limitada a unos pocos, esta élite poética, este círculo selectivo dedicado a la poesía, pues trabajaba con elementos populares y les daba una ubicación poética importante. No los despreciaba, no los despreciaba. Su poesía imita a los alejandrinos, especialmente cierto barroquismo en el estilo, un gusto por la erudición y la curiosidad mitológica, un estilo barroco, un estilo refinado, carga de adjetivos, eso es muy característico del barroco. Y lo que decíamos ahora, el conocimiento, la inteligencia, cómo retoman y desarrollan los diferentes mitos, que los mitos están en constante actualización gracias a la poesía. Si no se hubieran quedado como letra muerta en el tiempo de Homero, ¿no? La poesía tiene esa función. Cuando los poetas toman constantemente los mitos como motivo poético, están reavivando, están actualizando esas historias mitológicas tan fundamentales. Escribió 4 libros de elegías. Los primeros 3 son composiciones de tema amoroso dedicadas a su amada Cintia. Es un amor atormentado y pasional. El cuarto se ocupa de elegías patrióticas. Hay elegías amorosas y elegías patrióticas también. Composiciones dedicadas a la exaltación de Roma, su origen y leyendas, en la línea de los demás autores del círculo de mecenas, partidarios de ensalzar la gloria de Augusto y de Roma. ¿Ven ustedes? Esa lírica patriótica, esa lírica política tiene que ver con exaltar las figuras de poder. ¿Por qué? Porque están vinculados a esa figura de poder. Porque esa figura de poder los mantenía. Les daba dinero, les daba prestigio, los acogía, formaban parte de sus festividades. Los poetas estaban integrados, en cierta forma, estos poetas del círculo de mecenas, integrados al poder. Dice Cintia, fue ella la primera. Me atrapó con su mirada. Pobre de mí, que fuera antes inmune a los deseos.
Bajó amor, luego la altivez constante de mis ojos y aplastó mi cráneo bajo el peso de sus pies. Llegó a enseñarme a la chica malvado y a vivir sin sentido. Cual yació al zarpar la nave de Teseo, lánguida la nocia en la playa desierta, cual durmió su primer sueño la céfea Andrómeda, ya libre de las duras rocas, cual hedónida, cansada de danzas incesantes, cae sobre el césped apidano. Vi a Cintia respirar, muelle quietud reposando su cabeza sobre manos indolentes. Esto, este último verso estos últimos 4 versos expresan ese barroquismo que decía, ven ustedes que vi a Cintia respirar, muelle quietud reposando su cabeza sobre manos indolentes. Hay ahí una hiperbatón, se desordena sintácticamente, hay un cúmulo, manos indolentes, muelle quietud. Hay ese tono cargado, adjetivación, hiperbatón. El sentimiento amoroso ligado a la erudición mitológica, como vimos aquí. Retoma ideas mitológicas como la historia de Teseo, de Andrómeda, con el amor que sentía por Cintia. Ovidio, hombre brillante, inteligente, erudito, fue probablemente uno de los autores más fecundos de la literatura latina y se le suele considerar, después de Horacio y Virgilio, como uno de los mejores poetas latinos. La trascendencia de su obra poética en la literatura europea ha sido enorme. Se dedicó a la carrera política, pero pronto conoció a Horacio y Propercio y se consagró a la literatura, su verdadera pasión. Por razones que desconocemos, fue desterrado por Augusto al Mar Negro, donde murió sin poder volver a Roma. Este suceso marcó su vida y su producción literaria. El destierro, que hay dolor, una poesía más íntima, producto de circunstancias que marcaron su vida. ¿Ve? Ese intimismo se manifiesta de diferentes maneras. El intimismo producto de vincularse con el poder, le da la exaltación del patriotismo y de las figuras políticas, el intimismo de la vivencia del amor, el intimismo del retomar las obras mitológicas y reactualizarlas, darles una nueva cara, y también el intimismo producto del destierro, en este caso, en el caso de Ovidio. Obras de juventud, bueno, están Amores, elegías de un tema amoroso dedicados a Corina, su amada, probablemente imaginaria. Heroídas, cartas apasionadas atribuidas a heroínas y dirigidas a maridos o amantes, Dido, a Eneas, Penélope, a Ulises. Ven ustedes cómo se reactualizan los mitos. Cartas de Dido a Eneas, de Penélope a Ulises. Alzamandi, el arte de amar. Ovidio se presenta como un experto en la técnica amatoria, capacitado para dar lecciones sobre la conquista amorosa. Ahí, para los que tienen problemas, para conquistas, lean El arte de amar. Remedia Moris, remedios contra el amor. El poeta demuestra los medios para curarse de la pasión amorosa. La pasión amorosa vista como un exceso, como algo que nos obnubila la razón, desde el punto de vista de Ovidio. Entonces él escribe ese texto para, de acuerdo con su perspectiva, reducir el impacto del amor. Quienes han estado enamorados o enamoradas saben que eso, en cierta forma, es así. Ese sentimiento abarca todo y nos enceguece en muchos casos. No nos permite ver las cosas como son. Y desde el punto de vista de Ovidio, escribe ese texto desde el punto de vista poético, según él, para evitar caer en eso. No bien me había quejado cuando abrió él su aljaba inmediatamente y escogió una flecha destinada a mi perdición. Curvó vigorosamente el sinuoso arco sobre la rodilla y dijo: toma, poeta, argumento para tus versos.
Desgraciado de mí, fue certera la flecha del famoso niño. Me abrazo y el amor es el rey de mi corazón solitario. Penélope a Ulises. Esta carta, Ulises, la envía Penélope a tu tardanza. No me contestes, sino mejor, ven en persona. Un ruego, una súplica. Dido a Eneas, recibe, Dardánida, los versos de Elisa dispuesta a morir. Las palabras que lees son las últimas que de mí lees. No puede pensar que es una carta antes del suicidio que ella comete, igual muy llena de sentimientos. Pero más que en ningún otro sitio has de cazar en los curvos teatros. Esos son los lugares más fecundos. Allí encontrarás qué amar y con qué divertirte. También los banquetes, cuando las mesas están dispuestas, ofrecen una buena ocasión. Ahí puedes buscar otra cosa además del vino. El vino prepara el espíritu y lo hace receptivo para el acaloramiento. Allí, más de una vez las muchachas han cautivado el espíritu de los jóvenes y Venus, en medio del vino, ha sido fuego, que al fuego se añadía, ven ustedes, los banquetes, los teatros, el arte, el disfrute, son para Horacio ambientes propicios para el arte amatorio. Poemas desde el destierro son parte de esa elegía dolorosa. Tristia, tristezas, son 5 libros, ahí se intenta justificar los errores pasados y elogios desmedidos a Augusto, todo esto con el afán de ser perdonado. Epístola ex Ponto, cartas desde el Ponto o Pónticas, el mismo contenido pero en forma de carta, en forma de epístola. Se nos muestra un Ovidio mucho más sincero, más profundo, ya dominado por la soledad, por la nostalgia, por la tristeza, sabiendo que no va a poder volver a su tierra. Elegía, pequeño libro, irás, sin que te lo prohíba ni acompañe, a Roma, donde, ay de mí, no puede penetrar tu autor. Parte sin ornato, como conviene al hijo de un desterrado, y viste en tu infelicidad el traje que te imponen los tiempos. Pónticas a su esposa. Ya el transcurso de la edad cubre de canas mi cabeza, y las arrugas de la vejez surcan mi rostro, y languidecen el vigor y las fuerzas en mi cuerpo quebrantado, y no siento placer en los juegos que divertían mis mocedades. Si de súbito me presentase a tu vista, no acertarías a reconocerme, tal me han parado los estragos del tiempo. Reconozco que estas son las consecuencias de la edad, bien que existen otras causas, la ansiedad del alma y los continuos sufrimientos. Una poesía diferente, una poesía, como dije, con ese carácter amoroso, con ese carácter de destierro, que no tienen que ver en este caso con el sentimiento amoroso, pero muy importante. Entonces, esta clase que acabamos de ver, bastante clara en cuanto a los principales autores de la lírica latina, de la lírica romana, que como dije, tenemos que vincularla bastante con la teoría de Horacio, y que el mismo Horacio también fue un poeta. Entonces es una poesía construida buscando la perfección. Buscando la perfección. No podemos decir que él alcanzó o no alcanzó, pero su búsqueda, su camino era
esa poesía a nivel formal, principalmente, que tuviera todo lo justo, que no sobrara ni que faltara nada. A eso me refiero con la búsqueda de la perfección. Entonces, a ver, era un trabajo importante que estos poetas hacían, los poetas latinos hacían con el idioma. Los poetas latinos construían su originalidad, le daban su propia creatividad a los textos, pero recordemos, tenían como referencia, como gran modelo a seguir a los griegos. ¿Por qué? Por supuesto, porque ellos fueron los inventores, en cierta forma, de la lírica. Pero justamente la lírica latina, si bien se amparaba en los griegos, ellos buscaron su propio camino, su propia voz, su propia originalidad, que consistía justamente en buscar esa perfección, esa sencillez, el tono intimista, el tono acabado de la poesía, a pesar de que retomaban muchos de los motivos poéticos de los griegos, pero los latinos le daban su propio, como dicen, su propio toque. Entonces, eh, repito, esas imágenes tan bonitas del Carpe Diem, ese barroquismo, ese ligamen también con lo político, una poesía más universal porque involucraba lo bello, lo sublime, lo mitológico, lo doloroso, el destierro, el vínculo con la política, es otra de sus dimensiones, el vínculo con el poder. Y, por supuesto, no ignorar que era un carácter de una poesía reducida a un pequeño círculo. Entonces, pueden repasar la presentación, pueden volver a escuchar para ubicar los diferentes elementos. Buenas tardes y hasta luego.